Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno y con muchísimas ganas en una intersección que es literalmente fascinante. Hablamos del punto exacto donde se cruzan la investigación psicológica más puntera y los textos bíblicos milenarios en todo lo relacionado con nuestro bienestar. El objetivo de hoy es clarísimo. Vamos a bucear entre datos empíricos y principios antiquísimos para descubrir cuál es de verdad esa fórmula comprobada de la felicidad. ¡Vamos a por ello! Pero bueno, antes de desgranar todo este material, tenemos que dejar claro un aviso académico importantísimo. Toda esta información está pensada única y exclusivamente con fines analíticos, educativos y de investigación teológico-psicológica. O sea que no constituye ni reemplaza para nada un diagnóstico, consulta o tratamiento médico o psicológico clínico. Ya lo sabemos, ante cualquier condición de salud mental o relacional que requiere intervención, hay que acudir siempre a profesionales de la salud debidamente certificados. Dicho esto, seguimos. Vale. Echémosle un vistazo rápido a nuestra hoja de ruta. Pasaremos por 4 pilares fundamentales. Primero, el marco de la resonancia de positividad. Segundo, la comunicación y las dinámicas de respuesta. Tercero, la flexibilidad psicológica. Y cuarto, la gestión del conflicto. Todo esto para llegar finalmente a una conclusión conjunta que seguramente nos va a volar la cabeza. Entramos de lleno en la primera sección, el marco de la resonancia de positividad y el bienestar social. Básicamente, la ciencia contemporánea nos está diciendo a gritos que el bienestar no va de aislarse en una burbuja. Al contrario, está profundamente entrelazado con nuestra integración social y con esas emociones positivas que coexperimentamos con los demás. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Si desgranamos qué es exactamente esta resonancia de positividad, vemos que una conexión de alta calidad exige que converjan 3 elementos sí o sí. 1. Afecto positivo compartido. 2. Cuidado y preocupación mutua, que no es otra cosa que invertir de verdad en el otro. Y 3. Preparaos para esto, una sincronía biológica y conductual real. Es decir, nuestros comportamientos e incluso nuestra fisiología literalmente se sincronizan con la otra persona. Es una absoluta pasada. Para poner esto en perspectiva, los datos empíricos nos muestran que la conexión sensorial en tiempo real, hablamos de mirarnos a los ojos, el tacto, escuchar el tono de voz del otro, es una precondición totalmente innegociable. Y lo más fuerte de todo, la integración social predice nuestra longevidad y nuestra salud de una forma tan bestia como cualquier factor puramente físico. Afecta tanto como la genética o el ejercicio. Ahora, si damos un giro hacia la perspectiva teológica, es alucinante ver cómo las escrituras ya dejaron este principio clarísimo hace miles de años. Afirmaban rotundamente que el aislamiento humano va en contra de nuestro propio diseño funcional. Cito textualmente: «No es bueno que el hombre siga solo», y esto está en Génesis 2:18. Y van más allá, dejando un mandato directo para que nos juntemos físicamente y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos, en Hebreos 10:24 y 25. O sea que este entendimiento psicosomático tan antiguo encaja como un guante con la biología de hoy. Fijaos en Romanos 12:15. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Eso es coexperimentar emociones puras y duras. Y Proverbios 17:22 lo clava relacionando nuestro estado de ánimo directamente con la salud física al decir: un corazón alegre es una buena medicina, pero un espíritu aplastado te deja sin energías. Y ojo que todo esto se documentó muchísimo antes de que a alguien se le ocurriera medir el tono vagal en un laboratorio. Saltamos a la sección 2, comunicación y dinámicas de respuesta. Aquí vamos a ver cómo el primer pilar se desarrolla a través de lo que los expertos llaman capitalización, que es básicamente el impulso que recibimos al responder a las cosas buenas que les pasan a los demás. Resulta que la psicología agrupa nuestras reacciones ante las noticias de otros en 4 tipos. Pero atención, porque solo hay una que de verdad construye bienestar y confianza: la respuesta activa y constructiva, es decir, reaccionar con entusiasmo, interés y validando genuinamente a la otra persona. Las demás opciones, ya sea ignorar el tema o ponerse a señalar riesgos, sencillamente erosionan la relación. Y como dato súper curioso, la ciencia señala que los adultos con un estilo de apego seguro son los que más tiran de esta respuesta constructiva. Tiene todo el sentido del mundo. Y de nuevo, volviendo a los textos antiguos, vemos cómo la teología bíblica siempre rechazó la comunicación puramente a distancia cuando un encuentro cara a cara era posible. Es que es tal cual lo que dice la ciencia sobre necesitar esa acústica vocal y presencia física. El apóstol Juan lo escribió con una precisión técnica brutal en 2 de Juan 12. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara, para que su felicidad sea completa, cara a cara. Y esto, claro, nos pide una empatía totalmente orgánica.
que es exactamente el mismo requisito que pone la psicología moderna, demostrar cuidado y preocupación mutua para activar ese bienestar compartido. Primera, los Corintios 10:24 lo resume de maravilla: que nadie busque su propio beneficio, sino el de los demás. Básicamente nos están diciendo que el mejor antídoto contra el aislamiento de hoy en día es sencillamente volcarse y servir de corazón a los demás. Nos metemos en la sección número 3, flexibilidad psicológica y el sentido de vida. Aquí el foco da un pequeño giro hacia cómo manejamos nuestras propias tormentas internas. Para ello, la psicología actual utiliza un marco súper robusto conocido como la terapia de aceptación y compromiso, o ACT. Este marco de la ACT nos propone 6 procesos clave. Trata sobre la aceptación, la difusión cognitiva para tomar distancia de la angustia, estar presentes en el aquí y el ahora, ver el yo como algo más amplio, clarificar nuestros valores y, finalmente, dar el paso hacia la acción comprometida. La idea verdaderamente revolucionaria aquí es que el bienestar no consiste en eliminar mágicamente el dolor, sino en aprender a actuar según nuestros valores a pesar de que el malestar emocional siga ahí. Nada de intentar suprimir el dolor inútilmente. ¿Y qué nos dice la perspectiva bíblica sobre esto? Pues que descarta totalmente ese optimismo ilusorio y de color de rosa. Reconoce el sufrimiento de la vida terrenal sin rodeos, como vemos en Mateo 6:34. Así que nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Y nos da una advertencia tremenda, muy parecida a esa de fusión cognitiva, sobre no fiarnos ciegamente de nuestras emociones en Jeremías 17:9. El corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. Ahora, donde hay un matiz fascinante es en cómo se gestionan los valores. Mientras que la terapia de hoy busca que cada uno clarifique y defina sus valores de forma más subjetiva, en el marco bíblico los valores ya están establecidos externamente por el Creador, funcionando como una brújula totalmente segura para nuestras acciones. El Salmo 119:105 lo expresa así de claro: Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. Llegamos a la sección 4, gestión del conflicto para el bienestar colectivo, porque seamos totalmente sinceros, la felicidad de todos depende de las herramientas que utilicemos para manejar los roces e inevitables desacuerdos del día a día. Según la investigación más puntera, liderada por el prestigioso Instituto Gottman, las relaciones más sanas no son, ni de broma, las que nunca discuten. Eso es un mito. Son las que saben proteger la conexión usando 3 herramientas reguladoras clave. Un inicio suave, que es plantear el problema sin criticar en los primeros minutos, la aceptación de influencia, o sea, estar de verdad abierto a escuchar, y los constantes intentos de reparación efectiva, para bajarle los humos a la situación. Si nos asomamos de nuevo al lente teológico, hablar con suavidad o dar el brazo a torcer voluntariamente jamás se consideran signos de debilidad. Al revés, son herramientas de altísima potencia y una muestra enorme de madurez espiritual. Proverbios 15:1 va directo al grano. Una respuesta amable aparta la furia, pero una palabra hiriente provoca la ira. Y esa capacidad de ceder se destaca en Santiago 3:17, pero la sabiduría de arriba es en primer lugar pura, luego es pacífica y razonable. Es más, la estructura bíblica nos regala todo un protocolo formal y súper constructivo para arreglar problemas, corregir y perdonar sin montar un drama o escaladas públicas innecesarias. El paso a paso está clarísimo en Mateo 18:15. Por lo tanto, si tu hermano comete un pecado contra ti, vete a hablar con él a solas y hazle ver su falta. Si te escucha, habrás recuperado a tu hermano. Privado, directo y resolutivo. Impecable. Y así, uniendo todos los puntos, llegamos a la sección 5. Síntesis y conclusión. Vamos a ver cómo toda esta montaña de información increíble converge en un mismo lugar. Al poner todo esto sobre la mesa, el análisis nos deja una realidad indiscutible. Los datos empíricos más rigurosos de la psicología actual están validando punto por punto los inmensos beneficios físicos y relacionales de comportamientos que la Biblia prescribió hace miles de años. Hablamos de tener una respuesta entusiasta ante los logros de otros, usar constantemente un tono suave, evitar juicios apresurados y resolver cualquier ofensa al momento. Es, literalmente, como si la ciencia de hoy estuviera descubriendo los planos originales de cómo funcionamos por dentro. Y bueno, para poder aplicar activamente todas estas verdades convergentes y seguir escarbando en esta fórmula comprobada, os animamos muchísimo a descargar totalmente gratis el PDF titulado El camino de la felicidad. Lo podéis conseguir directamente en jw.org y el enlace está justo ahí, en la descripción del vídeo. De verdad, es una lectura fundamental para seguir construyendo un bienestar genuino y duradero. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. La gran pregunta con la que nos quedamos hoy flotando en el aire es esta: ¿vamos a dejar nuestra felicidad a merced del azar de las circunstancias o vamos a construirla activamente usando esta fórmula milenaria que hoy la ciencia avala? Nos vemos en el próximo.